A la ponencia de hoy. Hoy cerramos este ciclo formativo que fue el bloque de contenido histórico cultural de nuestra América. Fueron 11 ponencias en total, 11 ponencias en total con las dos extraordinarias que tuvimos, en las que tuvimos de verdad un debate bastante interesante sobre el contexto histórico que nos lleva al segundo bloque temático que empezamos el 17 de enero sobre la geopolítica y Venezuela en la geopolítica. Nuestros ponentes de hoy básicamente son especialistas en el área cultural y tenemos una temática bastante importante que, bueno, yo les hice la propuesta a Xavier y agradezco muchísimo que haya traído también a Yuri, porque de verdad yo les decía también que tenía muy altas expectativas con esta ponencia, pues la cultura siempre ha sido una herramienta de liberación y a veces no lo identificamos como tal. Entonces, por eso hoy nuestra ponencia básicamente es esa, la cultura y el arte como herramientas de lucha emancipadora, que a lo largo de muchos siglos ha servido para la lucha emancipadora. Nuestros ponentes de hoy los presento. El ponente Xavier Rodríguez es historiador del arte, magíster en pedagogía crítica, es docente e investigador del Programa Nacional de Formación en Psicología Social y miembro del Grupo de Investigación en Procesos Psicosociales, Subalternidad y Contrahegemonía en América Latina y el Caribe. Ambos en la UPTM Clever Ramírez. Es docente e investigador de la Universidad Nacional Experimental de las Artes en Mérida, Venezuela. Actualmente se desempeña como decano del Centro de Estudios y Creación Artística Las Heroínas, docente de la Escuela Nacional de Poesía Juan Calzadilla y miembro del World Poetry Movement, capítulo Venezuela. Miembro del grupo de trabajo Atelopus Venezuela, militante del colectivo Casa de los Sueños Emancipatorios, autor de Infinito 2019. Ha sido publicado en medios digitales como Tatuí TV y La Cultura Nuestra, así como en revistas especializadas como Trampeando, Interpsique, bloguero ocasional en Vía Espiral WordPress. También nos acompaña la compañera Yuri Patiño. Ella es poeta, docente, investigadora y promotora cultural. Es miembro del Movimiento Poético Mundial. Estudió letras en la Universidad de los Andes. En el año 2005 ganó el premio Mención Especial Ensayo en el 16º concurso Cuento, Ensayo y Poesía de la Universidad de los Andes. Editora del periódico comunitario Cínaro, Premio Nacional del Libro Senal 2007. En el 2010 realizó un posgrado en difusión mediática de las artes en el IUNA, Buenos Aires, Argentina. En el 2015 fue seleccionada dentro del programa de altos estudios en las becas Amexit para la investigación Oaxaca, Mujer y Tradición, México Pluricultural. Desde el 2012 al 2016 llevó la dirección general del Ministerio de la Cultura en el estado Amazonas. Ha asistido a diferentes bienales y ferias como poeta y tallerista. Actualmente es profesora de la Universidad Nacional Experimental de las Artes, UNEARTE, del estado Mérida. En el año 2020, Fundarte le editó su primer poemario, La mudez de la piedra. Forma parte del equipo editor de la revista de Saberes y Educación Popular, Contracorriente de la Universidad Territorial de Mérida, Clever Ramírez. Directora ejecutiva del Museo de Arte Moderno Juan Astorga Anta en Fundecem. Coordina la Escuela Nacional de Poesía Juan Calzadilla del estado Mérida. Participó en el 34 Festival Internacional de Poesía de Medellín y es Premio Nacional del Libro Senal 2024. Felicitaciones, además. Recibimos entonces a nuestros dos ponentes del día de hoy, compañeros Xavier Rodríguez y Yuri Patiño. Bueno, un gran saludo a todos y a todas los que nos acompañan hoy. En especial, pues agradecerle al comité organizador del diplomado por la invitación, a Yuri por acompañar en esta aventura y bueno, también me gustaría agradecerle a los distinguidos ponentes que me antecedieron, que hicieron todo un panorama justamente contextualizando esta relación entre Cuba y Venezuela
y sobre esta geopolítica de la solidaridad, de la lucha y de la integración nuestra americana, ¿sí? Es un honor estar aquí con todos ustedes en este espacio de reflexión y aprendizaje, en donde el pensamiento crítico y la memoria histórica se encuentran al servicio de la cultura y el arte latinoamericano. Agradezco profundamente la invitación para compartir con ustedes este momento de intercambio en un diplomado que revisita no solo nuestra historia, sino también la importancia de las prácticas artísticas y literarias como elementos de resistencia, de lucha y de construcción de nuestra identidad. ¿Sí? Por favor. Gracias, Susana, que también me está apoyando aquí. Como ven, pues el arte y la cultura como herramientas de lucha emancipadora, los casos de Cuba y Venezuela. ¿Sí? Todos estos elementos en el marco, pues, de un proceso para la descolonización, un proceso decolonial y, ¿por qué no?, un proceso también anticolonial. Comienzo esta ponencia con una frase que considero fundamental para entender la relevancia de lo que discutimos hoy. Volver al pensamiento nuestroamericano, más allá de las modas, más allá de la estética o de las estéticas, invocando ancestros, nuestra fuerza de resistencia ancestral. Es desde este pensamiento que podemos comprender nuestra historia, nuestros símbolos y nuestras luchas. No solo se trata de un retorno a las raíces, sino de una proyección crítica hacia el futuro, desde la fuerza de lo que somos, desde la herencia de nuestros pueblos que se unen y resisten. Allí vemos, pues, una representación en el mapa de lo que nos separa en distancia, en kilómetros, pero también el segundo mapa es un elemento tecnológico y cultural que nos une, que es el ALBA número 1, es el cable submarino que conecta Venezuela con Cuba para generar una geopolítica del conocimiento y de la solidaridad a través del Internet. Hoy quiero hacer una reflexión sobre los vínculos profundos entre Cuba y Venezuela, dos naciones hermanas que comparten un destino común marcado por la resistencia, la lucha por la justicia social y una historia de conquistas culturales que atraviesan varias generaciones, lo que sin duda constituyen personajes históricos que tejen nuestra historia común. En este contexto de intercambio y resistencia, existen figuras esenciales que supieron cruzar las fronteras de estos dos países para contribuir a la construcción de un continente nuevo. Quisiera nombrar como primera de ellas a la nodriza del Libertador, doña Inés Mancebo y Quiroga, natural de Santiago de Cuba, quien en 1766 contrajo matrimonio con don Fernando Millares y Pérez Bernal, también nacido en la ciudad héroe, mariscal de campo de los Reales Ejércitos por título del 8 de noviembre de 1811, capitán general de Venezuela, Gran Orden de Isabel la Católica. Por favor. Hay una representación, pues, de la primera nodriza que tuvo nuestro Libertador, una heroína cubana. Por otro lado, la figura de Martí en Venezuela se convierte en una figura clave no solo como intelectual y patriota cubano, sino como un gran humanista que pensó a nuestra América como un todo. Martí veía en la integración de nuestras naciones no solo un sueño de justicia, sino una necesidad histórica. En su pensamiento se cruza, como bien señala la historiografía, la idea de un continente que debe resistir no solo las imposiciones externas, sino las luchas internas que también nos fragmentan. El caso de José Martí y en sentido inverso, el de Narciso López, por solo mencionar dos figuras relevantes de esa época, el siglo XIX, nos muestran lo elocuente de la historia. El primero, a la edad de 28 años, llegó a Caracas en 1881. La ciudad no tenía entonces más que 50.000 habitantes y el propio Martí contará en su relato tres héroes
que sin sacudirse el polvo del camino preguntó dónde se encontraba la estatua del libertador Simón Bolívar. En la capital venezolana pronuncia varios discursos en el Club del Comercio, escribe artículos en La Opinión Nacional y otro en la Revista Venezolana sobre el destacado escritor Cecilio Acosta, que disgusta mucho al despótico presidente Guzmán Blanco. En una plaza de Chacaíto en Caracas, una estatua rinde homenaje al apóstol de Cuba. Al caraqueño, Narciso López, el segundo, Cuba debe su bandera nacional confeccionada en 1849 junto con otros exiliados cubanos, entre los que se hallaban el poeta Miguel Teurbe Tolón y el novelista Cirilio Villaverde. López participó en varias acciones contra el poder colonial de la isla, de las que sobresale la conspiración de la mina de la Rosa cubana. Allí, como una expedición que desembarcó en 1851 por el puerto de Cárdenas, ciudad en donde se enarboló por primera vez la enseña nacional. Capturado tras una segunda expedición, el 12 de agosto de 1851, fue condenado a garrote vil y ejecutado en La Habana a fines de ese mismo mes. En este sentido, quiero rescatar una frase de un pensador de alta vigencia, como lo es Alberto Rodríguez Carucci, a quien saludo desde acá, cuando nos dice, por favor, Amalí Bacá es para Martí figura simbólica, gran semí propiciador de la integración consciente y solidaria de nuestros pueblos, culturas y sociedades de nuestra América. Esta frase se encuentra en un artículo de dominio público denominado Amalí Bacá en Cuba. Las figuras que están allí son la representación del mural de César Rengifo y el petroglifo en la piedra del Tepumedén. Podemos hablar entonces de una forma de leer el arte y la cultura a partir de esta relación estrecha y profunda entre Venezuela y Cuba. Una relación que no solo se dio en los círculos políticos o en las luchas armadas, sino también en las esferas culturales. Con la instauración de la República de Cuba en 1902, los intercambios entre personalidades de ambos países se incrementan. La Habana y Caracas son epicentros de la vida cultural en el Caribe, y no es raro encontrar a literatos destacados representando a su país en el consulado del otro. Es el caso de Luis Rodríguez Envil. Gracias. Destacado escritor cubano de amplia trayectoria en la narrativa, fundamentalmente en la cuentística y el periodismo, quien fuera embajador de Cuba en Venezuela. Desarrolló una intensa labor diplomática que lo llevó a representar a su país en Génova, Viena, París, Madrid, Hamburgo y Montevideo. Escribía bajo el seudónimo de Julián Sorel y colaboraba con asiduidad en las revistas Bohemia, Carteles, Social, El Fígaro. A él debemos la primera visita del insigne novelista venezolano Rómulo Gallegos a La Habana. Allí vamos a ver un video, justamente. ¿Puede retroceder? Sí. Tarda un poquito, pero él se reproduce. O quizá no. ¿Sí? ¿Puede retroceder al anterior? Porfa. ¿Sí? Ajá. Y le da siguiente. Ok, bueno, si no se reproduce, no importa. A él le debemos la primera visita del insigne novelista venezolano Rómulo Gallegos a La Habana en 1948. Luego de haber sido depuesto como presidente y expulsado de su propia residencia caraqueña por los militares comandados por Marcos Pérez Jiménez, autor del golpe de Estado. Carlos Prío Socarrás le brinda entonces asilo por intercesión de su ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Evia y Reyes Gavilán, al célebre autor de Doña Bárbara.
Este crisol de intercambio y resistencia quedó reflejado en grandes artistas y pensadores como Pío Tamayo. Aquí tenemos una ilustración. Poeta e intelectual orgánico venezolano, gracias, uno de los grandes iniciadores del pensamiento del marxismo en Venezuela, cuya obra marcó la vida nacional durante el siglo XX. Su poema, Homenaje y demanda del indio, se convirtió en el símbolo de la Semana del Estudiante del año 28. Ese poema, que le causó el encarcelamiento, dice así, en un fragmento: Beatriz del estudiante, cetro de rebeldías, corona de futuros, bajo el patio de auroras de vuestro trono eres, la juvenil canción del amanecer, el ensueño durmiente al amparo del alma, jubilosa y dinámica de la federación, hecha viva esperanza en tu luz de mujer. Su aporte en la formación marcó una generación de combatientes como Jotepa Delgado, Miguel Otero Silva, Miguel Acosta Sáenz, Rodolfo Quintero, Jovito Villalba, y terminó consolidándose con la fundación del Partido Comunista de Venezuela. Esto por nombrar algunas personalidades, abuelos Razán. Ahí tenemos otra imagen justamente de Pío Tamayo. También me gustaría destacar, dentro de este intercambio cultural, a la gran escritora venezolana Teresa de la Parra. Nacida en París en 1889, tuvo un gran encuentro e intercambio con la antropóloga cubana Lidia Cabrera, antropóloga, escritora, traductora y artista cubana que formó parte del movimiento africanista, casi desde sus orígenes en el París de entreguerras. Parra y Cabrera se habían conocido en La Habana en 1927, cuando la venezolana asistió al Congreso Interamericano de Periodistas en La Habana. Viajaron juntas a Italia en 1929 y se convierten en compañeras inseparables hasta la muerte de la Parra en 1936. La autora de El Monte y Cuentos Negros será su compañera y hasta enfermera durante la estancia de la célebre venezolana en el sanatorio suizo de Leiden, donde la tuberculosis la condena a vivir recluida por casi 4 años, y a su lado permanecerá también durante toda su agonía. Allí tenemos a la antropóloga Lidia Cabrera. No ha de extrañarnos que en su diario de la Parra dedique párrafos enteros de admiración a quien permaneció junto a su cabecera los últimos meses de su vida. Parte de la correspondencia entre ambas y otros textos fueron publicados acá en Venezuela en 1982, con omisiones que pretendían ocultar la relación íntima entre las dos mujeres. La escritora cubana Rosario Iriart se dio a la tarea de restituir la verdad en un libro llamado Cartas a Lidia Cabrera, correspondencia inédita de Gabriela Mistral y Teresa de la Parra, edición Torremosas, 1988. Por favor. Alejo Carpentier, como bien sabemos, fue una figura fundamental en la literatura latinoamericana, y su vinculación con Cuba y Venezuela fue clave para pensar el arte como una forma de resistencia y de interpretación de nuestra historia. En ese mismo sentido, el profesor Alberto Rodríguez Carucci nos dice: el viejo Amalihuac es para Carpentier el símbolo de la convergencia armónica, aunque frágil, de la humanidad entera. Esto también aparece en el artículo Amalihuacá en Cuba. Gran novelista cubano, intelectual excepcional y descollante figura de la vanguardia estética y el pensamiento cubano, cultivó con éxito, además de la narrativa, considerado el culminador de la madurez narrativa insular del siglo XX, la crítica periodística, la crítica cultural y el ensayo. Se destacó también como teórico del mundo latinoamericano y caribeño,
musicólogo y gestor de proyectos editoriales, plásticos y musicales. Es una de las figuras más destacadas de las letras hispanoamericanas por sus obras barrocas, como El siglo de las luces y El reino de este mundo. Debido a su obra, fue el segundo escritor en recibir el importante premio Miguel de Cervantes, otorgado en 1977 y considerado el máximo reconocimiento a la labor creadora de escritores españoles e hispanoamericanos cuya obra haya contribuido a enriquecer de forma notable el patrimonio literario en lengua española. Sobre su biografía existen varias lagunas y contradicciones, dada la desigual información de la que se dispone. Según el propio autor, nació en La Habana, fruto del matrimonio del arquitecto francés y una pianista rusa, y se formó en las escuelas de Francia, Austria, Bélgica y Rusia. Tras su muerte, sin embargo, se empezó a documentar una muy distinta biografía que sitúa el nacimiento del autor en Suiza, procedente de una familia humilde que emigró a Cuba instalándose en La Habana. En el 45 viajó a Caracas a causa de una invitación que le hizo Carlos Eduardo Frías, quien le pidió ayuda para fomentar un departamento de radio en Caracas. Esta empresa llegó a convertirse en Publicidad Ars, en la que trabajó hasta 1959. En este periodo dirigió programas radiales y las relaciones públicas requeridas por Ars y comenzó a colaborar en el Nacional entre el 46 y el 58. En el 46 propiamente comenzó a dirigir la Cátedra de Historia de la Cultura en la Escuela de Artes Plásticas, labor que realizó hasta 1957. Ese mismo año publicó en México La música en Cuba, donde Carpentier, mediante un recorrido por la historia musical de la isla y sus interrelaciones con el acontecer cultural y social del país, dotó al catálogo editorial cubano de un volumen profundo y sugerente en su análisis. También publicó en el Nacional de Caracas el cuento Los Fugitivos, con mención honorífica en el concurso anual de este periódico. Un año después comenzó un recorrido por la gran sabana venezolana, Alto Orinoco y el territorio amazónico. Cuando regresó, publica en el Nacional la primera parte de Visión de América, colección de 5 artículos que a partir del 25 de enero del 48 aparece en la revista Carteles. Los elementos de esta bibliografía activa integrarían años después Los Pasos Perdidos. Finalizó en 1948 en Caracas El reino de este mundo, relato inspirado en su viaje a Haití en 1944. El prólogo de esta obra, titulado Lo real maravilloso de América, había sido publicado por primera vez el 8 de abril en el Nacional de Caracas. Participó activamente en la organización del primer y segundo Festival de Música Latinoamericana de Caracas. Otro gran hito para destacar en esta historia de la cultura binacional es la Casa de las Américas. A solo 4 meses del triunfo de la Revolución Cubana, el gobierno revolucionario por ley número 299 del 28 de abril del 59 creó la Casa de las Américas, institución con personalidad jurídica propia que realiza actividades de carácter no gubernamental encaminadas a desarrollar y ampliar las relaciones socioculturales con los pueblos de nuestra América, sobre todo enfocándose en el Caribe. La casa fue inaugurada el 4 de julio de 1959 en un acto presidido por el ministro de Educación Armando Jar Dávalos, en el edificio de la antigua Casa Continental de la Cultura. Cuando todos los gobiernos de la América Latina, con la excepción de México, rompieron relaciones con Cuba, la institución contribuyó a impedir que los lazos culturales entre la isla y el resto del continente se cortaran en forma total. La casa difundió la obra de la Revolución y propició la visita a Cuba de muchos intelectuales que se pusieron en contacto con la nueva realidad del país.
Aide Santa María, heroína de la lucha revolucionaria, presidió la Casa de las Américas desde su fundación hasta 1980, año en que falleció. A su clara visión integradora y latinoamericanista, a su sensibilidad y talento, a su generosidad y comprensión, debe la Casa de las Américas ser lo que es en la actualidad. A partir de 1980, la Casa de las Américas fue presidida por el pintor Mariano Rodríguez Álvarez y desde el 86 por el poeta y ensayista Roberto Fernández Redamar. Aquí tenemos una ilustración de Wilfredo Lang, pintor cubano, quien realizó un mural en la Universidad Central de Venezuela en 1957. Ese mural preside el vestíbulo del Instituto Botánico en la ciudad universitaria de Caracas. Estos espacios de encuentro y debate, de reflexión y de creación siguen siendo fundamentales para el proceso de consolidación de nuestra cultura común. Era lógico que plantara entonces su visión del paisaje tropical en el Instituto Botánico cuando Mateo Manaure lo presenta al arquitecto Carlos Raúl Villanueva, quien estaba por concluir su proyecto Síntesis de las Artes Mayores, que se realizó entre el año 1950 y 1957. De hecho, el mural de Lang cierra el vocabulario de los 10 artistas extranjeros en ese diálogo que Villanueva convoca entre arte, arquitectura, paisaje y espectador en la ciudad universitaria de Caracas, construida en la antigua Hacienda Ibarra a las afueras de Caracas. Un detalle allí de ese mural que es un mosaico. Por favor. Edmundo Aray, quien con sus contribuciones en la literatura, el arte popular y el cine, también hizo un llamado a la integración cultural y a la reflexión sobre las luchas de nuestros pueblos. Iniciador de los festivales de cine documental en el país, siendo el primero en 1968, un paso muy importante, ya que le dio pie para la creación del Departamento del Cine en la Universidad de los Andes. Tuvo la iniciativa de crear el Festival Nacional de Cine junto con el profesor Tarik Zucchi, a quien también le mando un saludo. En conjunto con Carlos Rebolledo, realizó Pozos Muertos, un estudio de varias esferas de lo que es el efecto de la explotación petrolera para la formación de la sociedad venezolana, tanto los deterioros desde el punto de vista ambiental como los cambios de mentalidad. Otro de los grandes hitos del Edmundo Aray, junto con una serie de intelectuales, fue la realización del Congreso Cultural de Cabimas, que marcó todo el acontecer cultural del país a partir de ese momento. Después vendrían otros films de mayor complejidad y de un mayor poder creativo, como la película Simón Bolívar, Ese soy yo, dirigido a los niños y niñas del continente y premiado nacional e internacionalmente. Si bien todos estos intercambios fueron fructíferos, también hay que señalar las guerras culturales que se tejieron en torno a nuestros países, especialmente durante los años 40 y 50 del siglo XX, cuando la OEA, Organización de los Estados Americanos, promovió a través de la influencia de José Gómez Sicre, cubano, la División de Arte Latinoamericano. Este departamento de artes visuales impulsó la creación de una identidad cultural dividida, cuando en realidad debíamos haber integrado nuestras producciones artísticas en un solo campo. Este hecho histórico sigue siendo un recordatorio de las luchas internas por construir una identidad sin caer en los juegos del poder. Ahí tenemos a Gómez Sicre con Osvaldo Vigas
y Lía Bermúdez. Una identidad sin caer en los juegos del poder externo. Recordemos que en este momento es momento de la Guerra Fría y en Estados Unidos, porque la sede de la OEA, de la Organización de los Estados Americanos, está en Washington, habían dos grandes elementos que eran de cuidado. Número uno, la fantasía rosa, como se llamaba en la historiografía, que era todo ese pensamiento conservador que reaccionaba contra poetas, artistas, creadores que estaban declarados abiertamente homosexuales. Y esto creó toda una persecución, sobre todo en la industria cinematográfica. Y la otra, la amenaza roja del comunismo, propiamente dicho. Entonces, con esta división de arte latinoamericano, habían dos elementos que era necesario contrarrestar. Número uno, todo lo que saliera de vanguardias artísticas en Venezuela, como Techo de la Ballena, como grandes colectivos culturales marcadamente de izquierda, que eran, digamos, el brazo cultural de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, y el muralismo, que durante muchas décadas había sido un estilo ligado a la lucha revolucionaria, sobre todo el muralismo mexicano. Diego Rivera, Siqueiros, y era necesario contrarrestar esa influencia. Ya que hablamos de las artes visuales, nada más peligroso que un pintor comandando una guerrilla. Bueno, aquí tenemos a Paul del Río. Esta compañera, Julia Buenaventura, tiene en su canal de YouTube un capítulo dedicado a la influencia de la OEA y cómo manipuló el tema del arte, ¿sí? Para su consulta. ¿Sí? Comandante Paul del Río fue un pintor y comandante guerrillero. Su legado, quien nació en La Habana en 1943, se conoció a partir del 61 en la guerrilla venezolana con la identidad clandestina de Máximo Canales. Fue militante de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, pero también se involucró en los procesos revolucionarios de América Latina que marcaron su época, como la Revolución Nicaragüense. En 1962 se apoderó del carguero venezolano Anzoátegui y lo llevó a la costa de Belén de Brasil, evadiendo la Guardia Costera norteamericana. En 1963, con 20 años de edad, comandó en el Hotel Potomac de Caracas el secuestro del astro del fútbol mundial y exjugador del Real Madrid, Alfredo Di Stéfano. ¿Sí? Bueno, aquí tenemos algunas de las representaciones pictóricas de Paul del Río. Y aquí tenemos a Alfredo Di Stéfano. Hay que también hacer el comentario, ¿verdad?, que existen obras de Paul del Río en el Museo de Arte Moderno aquí en Mérida. Tal secuestro, el del astro futbolista Alfredo Di Stéfano, duró 3 días, 70 horas. Di Stéfano fue liberado cerca de la Embajada de España en Caracas. El acto del secuestro se denominó Julián Grimau, comunista español que había sido recientemente fusilado por la dictadura de Francisco Franco. Asimismo, se argumentó que fue un acto de protesta por el enfoque del gobierno de la Cuarta República presidido por Rómulo Betancourt. Aun cuando expresó que el arte podía ser un medio adicional para expresar sus lineamientos políticos, se aprecian escenas directamente inspiradas en la vida campesina. Uno de los elementos, aquí tenemos, bueno, una imagen de Maradona, Messi y Di Stéfano antes de su muerte. ¿Sí? Y como dato curioso, cuando Alfredo Di Stéfano se retiró del fútbol, invitó a su secuestradora a la celebración. Algo bien fuera de serie, ¿no? ¿Sí? Reconoció. Sí, vamos a la siguiente. Eso. Uno de los elementos más visibles
de este intercambio cultural ha sido la música. El intercambio fructífero entre músicos y cantantes de ambos países ha dejado huellas profundas en la memoria colectiva y no pocas influencias. El trío Matamoros revoluciona el ámbito de la música popular caraqueña en los años de 1930, cuando actúa en el Teatro Ayacucho, y Celia Cruz, quien no se había consagrado todavía con la Sonora Matancera, ocupa la cartelera del Hotel Majestic durante una larga temporada en 1947. Muchos recuerdan al gran cantante y compositor caraqueño Alfredo Sadel, actuando junto a los cubanos Blanquita Amaro y Otto Sirgu en la película A La Habana Me Voy, del año 1950. Poco después grabará con Benny Moré Alma Libre, quien también tocará en repetidas ocasiones en Venezuela. Y acá en la imagen, bueno, podemos apreciar un LP que es Alfredo Sadel en Cuba, grabando canciones de Silvio Rodríguez, de Pablo Milanés y de otros cantautores cubanos. En el ámbito de la música popular, la anterior, por favor. La anterior es ahí, gracias. En el ámbito de la música popular, la Fania All Stars, como se denominó, se convirtió en un icono de la música latinoamericana en los años 70. Más de 200 canciones de compositores cubanos grabó la Fania durante su existencia como sello disquero, en las voces e instrumentos de sus principales artistas en su catálogo. La desconexión que sufrieron los músicos de la isla a partir de 1961 respecto a los mercados internacionales, producto de un bloqueo de índole político, económico y social, donde la música cubana siempre tuvo un lugar relevante, creó una situación única, dejando en el limbo la gestión de los derechos de los autores cubanos. Las irregularidades en los créditos de los discos fueron en ocasiones escandalosas, complicando la identificación real de una canción cubana y cualquier posibilidad de reclamación posterior, el tratamiento editorial o el copyright modificándose sin autorización de sus autores, en ocasiones tanto la letra como la música, lo que se conoce como su línea melódica. Los ejecutivos disqueros de la Fania decidieron que muchos autores que vivían en Cuba y hasta algunos que estaban en Estados Unidos, bien cerca de los administradores del sello, debían perder su nombre bajo las socorridas iniciales de DR, derechos reservados. Las circunstancias políticas enajenaron el derecho de autor de los compositores cubanos residentes en el archipiélago, precisamente en una de las épocas en que mayor circulación ha tenido la música cubana a lo largo de la historia, los años 70 y 80. El daño económico a los autores cubanos fue muy grande, pero lo ha sido también en términos morales e históricos. Muchos de estos datos podemos encontrarlos en los trabajos de la autora cubana Rosa Marchetti Torres, y hoy en día circula de manera pública en buena parte del Internet. Canciones como Quítate tú, Tres Palabras, Rompe Saragüey, La Mora y Dos Gardenias fueron popularizadas sin el permiso de sus autores. Algunas de estas composiciones alcanzaron notoriedad en la época con cantantes como Héctor Lavoe, Willy Colón y Rubén Blades. La nueva trova cubana es una de las facetas más interesantes de la música cubana. En su contexto creativo surgieron unos y se desarrollaron otros de los géneros de la cancionística popular más desarrollada, principalmente la guitarra y también otros cordófonos son el ámbito instrumental en que la voz, el canto, la poesía encuentran sustentos y entornos tímbricos y armónicos. Es un fenómeno estético nacido en la segunda mitad de la década del 60 en Cuba y es la continuación de movimientos trovadorescos anteriores como la llamada trova tradicional y el feeling. En este movimiento trovadoresco es
es más usual un modo de hacer más intimista y al mismo tiempo una preocupación por la comunicación estrecha con el público. Pablo Milanés, quien, dotado de una bella y bien conducida voz, reverdece en sus obras la potencialidad lírica de la cancionística cubana. Paralelamente, Silvio Rodríguez irrumpe directamente en la nueva estilística trovadoresca, incorporando nuevos signos y mensajes, tenidos hasta entonces como propios del discurso prosístico. Ambos son iniciadores y a la vez consagradores de lo que posteriormente se denominó como la nueva trova cubana. Esta generación cuenta con numerosos e interesantes cultores, entre los que vale la pena destacar Noel Nicola, Sara González, Pedro Luis Ferrer, Vicente Feliú, Augusto Blanca, Martín Rojas, Amaury Pérez, Eduardo Ramos, Carlos Varela, Lázaro García, entre otros, quienes prodigan variantes clásicas y recursos novedosos en la concepción e interpretación. En Venezuela, el movimiento de la canción necesaria, gracias, junto con Ali Primera, Los Guaraguao, Gloria Martín, Liria Vera, quienes con su voz y su música abrieron un canal directo de comunicación entre Cuba, Venezuela y el resto de Latinoamérica, le dan a la canción urgente, a la canción necesaria, un lugar de intercambio cultural importante. Acá, en el plan siguiente, vemos una imagen tomada de la película Ali Primera, en lo que es los cuadros de César Rengifo y la dirección de fotografía de la película. Si no la han visto, vayan a verla. Siguiente, por favor. Leonardo Acosta, músico y musicólogo, con un vasto aparato conceptual que manejó con maestría impar, abordó los asuntos más candentes de la música del tercer mundo, mal llamada, en un tomo que se conoce como Música y Descolonización, de la historia, la práctica y las personalidades de la música cubana, en Del tambor al sintetizador y Elige tú que canto yo, o la historia del jazz en nuestro medio y su relación con una manifestación artística en los Estados Unidos. Su originalidad en la interpretación de estos temas estaba avalada por su sólida formación teórica que lo llevaba a disquisiciones poco frecuentes en este tipo de estudios en nuestro medio. Como músico, alternó con gran cantidad de bandas y orquestas en La Habana y en Caracas, pero también en Nueva York, donde dio vida a los armónicos de su saxofón con grandes exponentes del jazz, como Dizzy Gillespie, Miles Davis, entre otros. Es imposible hacer toda esta retrospectiva sin mencionar a Oscar de León, quien con su música no solo hizo historia en Venezuela, sino que llevó los sonidos de la salsa cubana a Cuba, cimentando una relación musical que perdura hasta el día de hoy. Hay que precisar que el repertorio escogido por y para Oscar de León en función de su presentación en Varadero fue exacto a la medida de las circunstancias. Esto nos lo cuenta Lil Rodríguez, musicóloga venezolana. Temas de la década de los 40 y 50, como Melao de Caña, Calculadora, El fiel enamorado, El baile del suavito, Mi negra está cansada, Esa mujer, El derecho de nacer y la diadema de ese concierto que Mata Ciguaraya, revivieron una melódica que estaba olvidada por la mediática cubana y hasta por muchos músicos y orquestas que consideraban ese repertorio como algo del pasado, pero que funcionó perfectamente en la memoria de los cubanos. Oscar trajo de vuelta a Benny Moré, a la Orquesta Aragón, a Barbarito Díez y los colocó frente a su pueblo como una Biblia abierta en el Salmo 23. A todo eso se sumó su tremenda voz, su dominio escénico y ese amor por el canto sonero que le hace estar hasta ahora hasta 4 horas en concierto.
En Varadero, como en muchas partes, a Oscar no le abandonó la frescura, aunque perdiera 3 kilos de sudor. Nos relata en una emocionante y acelerada crónica la escritora venezolana Liz Rodríguez, titulada Oscar de León en Varadero, un cable con 40 años, especialista y autoridad en el tema. ¿Voy a devolver? Siguiente. Vamos a escuchar brevemente, ¿no? En honor al gran de la Revolución Cubana. Un aplauso para él. Que sin permiso no se puede comprar. Porque no morirá. Porque somos Ajá. Pueden buscarlo, está en YouTube, todo el concierto además. Oscar de León en Varadero, y pueden escucharlo todo lo que quieran. Vendrían luego otra presentación en Varadero, una memorable en Santiago de Cuba, una en Cienfuegos como homenaje al Beni y las de cierre en La Habana, incluyendo el Teatro Carlos Marx, el Parque Lenin y la Ciudad Deportiva. Pero si me permiten señalarlo, dice la autora, fue la primera noche de Varadero la que ha quedado en la memoria de todo un pueblo y un continente. Hay quien opina que este concierto debería llevarse a la UNESCO para solicitar que sea elevado a Patrimonio Cultural de la Humanidad. Y saben, concuerdo, nadie me lo contó, yo estuve allí, nos cuenta Lil en una narración extraordinaria visualmente documentada. Al mirar esta rica historia de intercambios y luchas comunes entre Cuba y Venezuela, podemos ver cómo el arte y la cultura se han convertido en formas de resistencia ante las amenazas de homogenización cultural y cómo las luchas por la identidad no solo han sido políticas, sino también procesos simbólicos insurgentes que trascienden al apellido de estética. La figura que hemos mencionado, de José Martí hasta Oscar de León, pasando por Alejo Carpentier, Wilfredo Lan, Ali Primera, son los grandes testigos de una América Latina que busca encontrar en su diversidad, en su resistencia ancestral y en sus intercambios culturales, una forma de avanzar hacia un futuro común. Les agradezco su atención y espero que esta reflexión sea el inicio de un diálogo continuo sobre cómo podemos seguir construyendo a través del arte una América Latina solidaria, una nuestra América libre y justa, un sur global pleno y soberano. Una vez más, alcemos nuestras voces contra el genocidio del pueblo palestino. ¡Viva Cuba! ¡Viva Venezuela! ¡Viva Palestina libre! Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Realmente feliz de estar acá con ustedes, contenta por este trabajo que llevan en equipo, Evelyn y un grupo de personas, siguiendo el lineamiento que Bolívar, Martí, Fidel y Chávez nos han dicho por siempre, lo importante de la formación permanente y mucho más la formación en comunidad, como un acto de soberanía.
Y en este momento que nos llaman las artes, las culturas y los saberes, que son el corazón, la savia de un árbol, son las artes y las culturas de los pueblos. Y de alguna manera la visión occidental nos ha alejado de eso, donde nos habla de un ser humano individual, ególatra y además con una estética de lo bello que no tiene nada que ver con nosotros. Y por eso es la desconstrucción de ese pensamiento donde todos y todas debemos construirnos como nuestro americano. Ese es nuestro gran poder y fuerza, la diversidad cultural que nosotros como pueblos tenemos. Y es ideal estos espacios para ir reconstruyendo, desconstruyendo permanentemente eso que nos ha invadido por mucho tiempo y que nosotros honestamente debemos decir que diariamente debemos descolonizar. Así que felicito a todo el equipo lo de la formación, de que nos hayan invitado para hablar de las artes y la cultura. Hoy voy a compartir con ustedes un breve ensayo que dice sobre la poesía y la solidaridad en los pueblos, porque permanentemente esa visión occidental nos dice, ¿y para qué la poesía? ¿De qué sirve la poesía? Pues le decimos a esa gente, primero, los seres humanos todos somos transversales a la poética de la vida. Primero que la razón, porque la visión occidental nos dice, el ser humano es razón, y nosotros no somos solo razón, somos también emocionalidad, y con eso Simón Rodríguez se basa para la pedagogía de la enseñanza, la emoción antes que la razón. Así que yo ante todo creo que Simón Rodríguez nos acompaña esta tarde, que le brindo un aplauso a Simón Rodríguez como el filósofo venezolano que atiende al espíritu de cada uno de nosotros como un atentado a la incuria. Así que yo les voy a leer brevemente. ¿Y para qué servirá esa poesía? ¿De qué se trata esto? Bueno, somos los seres vivos, canto poético para el planeta. Comprender esta ofrenda nos hace responsables del resguardo, del poder respirar, crear y amar. Por esta razón debemos poner nuestro corazón en la mesa y hacer lo necesario para defender esta oportunidad de vivir. Pensando es existir desde la vida en colectivo, construir un lugar donde germine el bienestar para todos y todas en este resplandeciente territorio. Estas premisas coinciden con los fundamentos filosóficos de la mayoría de los pueblos originarios del mundo: vínculo, conexión y respeto a la naturaleza. Atentar contra otros pueblos, contra los animales, la vegetación, contra nuestros ríos, mares y lagos, blasfemar del firmamento estrellado o contra el cielo luminoso es antinatura. La poesía expresa con mayor precisión y agudeza las emociones de la humanidad. Con su particular lenguaje y multiplicidad de sentidos podemos construir o desconstruir formas y elementos tangibles e intangibles del mundo. La poesía comunica desde el orden de lo emocional, uno de los recursos pedagógicos y motivadores del gran pensador venezolano Simón Rodríguez. Este lenguaje, ánfora de fuego, moviliza pensamientos, deseos, amores, miedos, preocupaciones, zozobras dentro de la levedad del ser. Pero la poesía no solo se sujeta dentro de la introspección del individuo, la poesía tiene una gran responsabilidad social y humana. Esta visión no la contempla la filosofía occidental y positivista, donde reposa solo la razón y lo observable, el objetivo, dejando de lado la subjetividad del individuo y de la comunidad. Este modelo contempla el arte y la belleza bajo el concepto de la estética de la colonialidad, del ego y la individualidad. La gran estafa del proyecto de la modernidad, donde aplica las sinuosas fórmulas para el consumo, la mercancía y el capital. Es urgente seguir impulsando la descolonización del pensamiento, esto que estamos haciendo hoy. Este es un trabajo permanente de transformación a partir de los códigos de la raíz y de la identidad, para realizar cambio de las bases pedagógicas hasta la cotidianidad del ser. Descolonizar lo que consumimos, nuestras relaciones con los demás, con la naturaleza, con nuestras creaciones artísticas.
Este último componente es muy importante para lo que hoy estamos convocados, pensar la poesía como un elemento para la solidaridad. Esta relación con nuestro oficio debe tener una corresponsabilidad con la identidad, con la tierra, la comunidad, con la verdad, con la justicia. Debemos construir una nueva narrativa para la esperanza y para la vida. No se concibe la belleza ni el tejido social para una vida mejor o como lo creen y cultivan los pueblos originarios, hermosamente reseñado en los textos del pensador boliviano Juan José Bautista Segales, el concepto del vivir bien, donde lo indispensable es la felicidad suprema de toda la comunidad. Tenemos un gran legado de nuestras muestras de solidaridad con la palabra poética, donde se denuncian los conflictos armados, las guerras, las invasiones, los desaparecidos. No me daría tiempo de reseñarlas todas, pero podemos mencionar algunos y algunos poetas que a lo largo de la historia se han levantado por medio de sus obras poéticas para denunciar los grandes conflictos en el mundo. La escritora francesa Simone Weil fue una luchadora social profundamente comprometida con los dramáticos sucesos de la guerra en Europa en la primera mitad del siglo XX. El activista japonés sobreviviente del bombardeo en Hiroshima, Sakichi Tosh, nos desgarró con sus poemas dedicados a la desolación dejada por la primera bomba nuclear lanzada por Estados Unidos en Japón. El poeta turco Nazım Hikmet pasó parte de su vida en la cárcel y el destierro por revelar la injusticia. Pablo Neruda, autor de la canción de Gesta, realizó el primer texto dedicado a la heroica y digna revolución cubana. La imagen de la entrega de la espada de Bolívar, libertador de libertadores, por un grupo de insurgentes al poeta colombiano León de Grif como símbolo del despertar de la espada o del pueblo por América Latina. Metáfora que une a los pueblos de Colombia y Venezuela en un mismo sueño, la Gran Colombia. La entrega de este gran tesoro bolivariano a manos de un poeta es la alegoría a la confianza de los poetas del mundo. Las voces contemporáneas no dejan atrás este compromiso. Poetas como Sifin Nisa de Lesoto trabaja por los derechos humanos, la violencia de género y el abuso infantil. Con su voz infalible no deja de recordarnos el saqueo histórico a la madre África. La española Elena Medel, con su poema Irene Nemirovsky, nos habla de los horrores del Holocausto y los millones de mártires en Europa. La joven palestina estudiante de medicina que reside hoy en Cuba, Samar Al-Ghul, actualmente trabaja activamente para revelar el genocidio en Gaza, donde la mayoría de sus familiares han muerto en esta salvaje invasión. El conflicto en Palestina tiene más de 70 años, 7 décadas sufriendo el desplazamiento, las torturas, la exterminación sistemática de un pueblo. Son los mismos colonos que ocuparon las tierras originarias en América, los mismos explotadores en África, solo cambian sus nombres, pero vienen de la misma hiedra venenosa de quien mis ancestros me advirtieron en sus cantos nocturnos. La protagonista o los protagonistas de esta masacre pretenden deshumanizar al pueblo palestino para justificar su ofensiva. Las grandes empresas, Israel, Estados Unidos y sus aliados europeos son los responsables de estas muertes, como son igual de culpables quienes callan o son complacientes ante los intereses de los imperios. En junio de 2024 se realizó la Conferencia Virtual Mundial en Apoyo a Palestina, sede de la Cancillería de la República Bolivariana de Venezuela. Palestina, corazón del mundo. Actividad convocada por el Movimiento Poético Mundial, que reunió a grandes pensadores del mundo para reflexionar y levantar sus voces en conjunto contra este horror que vive actualmente la humanidad. El poeta Fernando Rendón, en su introducción para iniciar esta conferencia, nos dijo: el dolor
no nos ha arrancado la lengua. Efectivamente, los poetas siempre hemos usado la lengua poética para romper los cercos de la iniquidad. Y con lo que sucede en Palestina, no podemos ser indiferentes. Hay textos poéticos sobre las denuncias de golpes de Estado, ocupaciones y asesinatos de la juventud, considerada por los ocupas como subversiva. Por medio del Plan Cóndor reprimieron y desaparecieron de manera feroz a toda una generación en diferentes partes del centro y del sur de América. Operación dirigida y financiada por Estados Unidos. En la obra de Juan Gelman, poeta argentino, podemos leer su indignación ante esta barbarie. Son muchos los temas que anuncia la poética en América Latina, como el destierro, los inmigrantes, el racismo, la violencia contra la mujer, la esclavitud de niños y niñas, el genocidio de los pueblos originarios y de la aplastante modernidad sobre los saberes medicinales y espirituales de tiempos antiguos de esta humanidad. Saberes que no deciden irse porque están anclados a la tierra. Esta fuerza se escucha en los cantos de pájaros del poeta Humberto Acabal, o los testimonios de las creencias de nuestros ancestros americanos en la poesía de la joven escritora Rosa Chávez, ambos poetas de Guatemala del pueblo maya quiché. La poesía es una gran herramienta para transferir a las nuevas generaciones los saberes de las comunidades. Es valiosa para el apoyo y la fraternidad con los pueblos en conflicto. Es eficaz con su capacidad mordaz para revelar la injuria. La poesía definitivamente debe ser valiente. En Venezuela, hace poco se publicó el libro Poesía contra el bloqueo. Poetas italianos, cubanos y venezolanos denuncian el bloqueo del imperio estadounidense contra Cuba y Venezuela. Una serie de medidas coercitivas unilaterales que golpean la economía, la salud, el bienestar social y emocional de la población. Como una señal de represalia a quienes hemos decidido ser libres y construir con nuestros saberes, riquezas y formas emancipadoras nuestro propio destino. Ramón Palomares, nuestro poeta, uno de los grandes poetas venezolanos, nos decía: la poesía es un patrimonio de todos y de todas. Es un golpe en el aire, igual que un trozo o un trazo escrito. Esencialmente es un estímulo profundo para una relación más hermosa con la vida. Esta hilación es el acercamiento profundo a lo que somos y nuestra vinculación con lo que nos rodea, desde un lugar más sensible, pero también es ser irreverente a las distracciones del mundo moderno, construidas con un objetivo bien planificado, para no ser contemplativos, críticos o reflexivos. La poesía es el desacato a otras formas de esclavitud, bajo las herramientas del entretenimiento tecnológico. En este nuevo orden mundial, la tecnología preside la fabricación de la realidad y la cotidianidad, construcción ajustada por las grandes empresas comunicacionales para esculpir nuevas formas del consumo. Los medios también son canales que desinforman a la población. Nuestra palabra puede ayudar a descomponer las falsas premisas. Es un instrumento lumínico para desmentir los circuitos mediáticos que justifican las guerras. Podemos masificar por redes sociales la poesía, efectuar eventos masivos de manera virtual, proyectadas en espacios públicos, realizar ediciones digitales con traducciones para multiplicar la voz de los diferentes pueblos o naciones. Estas acciones deben estar enlazadas a fines colectivos y no individuales. Se necesita voluntad y organicidad, es decir, diseñar un plan y asumir responsabilidades para ejecutarlos y expandir la poética en el planeta. Los diferentes planes poéticos y culturales son un gran frente contra la abyección. Las nuevas voces poéticas debemos fortificar las redes, una red de comunicación para la veracidad y el respaldo entre naciones.
Este será uno de los mejores poemas del mundo, fabricado finamente por todos y todas. Un tejido poético y planetario para la paz, la igualdad y la suprema felicidad de los pueblos. El extraordinario y querido poeta venezolano Gustavo Pereira señala: la poesía es un salvoconducto de lo humano. Esta hermosa aseveración reafirma lo que hemos venido recitando en estas líneas. La poesía no puede ser adversaria a su propia condición, a su origen. Ana Enriqueta Terán, poeta venezolana, nos expresa: la poesía, que es sagrada, lo rige todo. Y lo rige todo porque con ella podemos llevar nuestras voces a cualquier parte del mundo. Sagrada porque está dentro de lo más sensible de los hombres y las mujeres. Está el paisaje, la identidad, la ternura. Se inserta también en nuestra relación binaria y dinámica con la vida. No es ajena a la muerte, a la fatalidad, a la adversidad. Todo lo contrario. Nace en el corazón y es la savia de lo humano. Un poeta, una poeta, no puede ser impasible ante los fragmentos de los cuerpos de los niños, de las niñas, de las mujeres, de los hombres palestinos. No podemos olvidar el saqueo histórico a nuestra matria África, los continuos ataques y la fabricación de diferentes formas de guerra para golpear a los países de América. Hace más de 200 años, el libertador Simón Bolívar, junto a negros, campesinos e indios, sacaron a los colonos de estas tierras. Años de guerra civil, años de explotación en toda Latinoamérica por los grupos políticos manejados desde los Estados Unidos y los presidentes de turno. Nosotros y nosotras somos hijos e hijas de los desaparecidos. Tenemos en la sangre la memoria desgarrada de nuestros ancestros, de nuestros hermanos, hermanas, padres, madres. Somos de la generación del gran parto del contexto histórico político del comandante Hugo Rafael Chávez Frías, gran poeta de la identidad venezolana que nos condujo a la lucha de nuestra segunda independencia. En persistir en la integración de América Latina y apoyar a los países del mundo que también busca su emancipación. Esta generación debe tomar por asalto la humanidad a través de la poesía, alzando su voz como cuerpo doliente de los desamparados, de la tierra, de las aguas. No dejaremos sin estrellas este amplio y hermoso cielo. Somos más los que estamos del lado de esta orilla. Somos la gran corriente del río que arrastrará lo que no sea parte del abono para resguardar nuestra vida. En nuestro tiempo, la poesía es la gran espada de Bolívar en América Latina. La poesía de esta generación es el relámpago de la memoria de los miles de poetas mártires, perseguidos, asesinados o encarcelados por tener la entereza y el coraje de señalar la ignominia. No quemarán nuestro canto. El planeta y los seres humanos juntos a la poesía resistirán. Muchísimas gracias. Hola. Para cerrar, hablando de resistencia, vamos a leer un poema que se llama: a veces los niños y las niñas necesitan reír. Sale un soplo de sus alientos entre los árboles más altos que nunca desearían la sequía. Esas voces nacieron con la tierra. ¿Para qué tocar las heridas si se quebranta sobre la hierba la palabra nunca dicha? Ya la sonrisa de la infancia está fracturada. Todo es silencio y se siente el hedor del frío para asumir la despedida. ¿Hacia dónde ilumina la luz en un jardín donde no nace el agua? Caer hincados de tristeza
bajo la mirada esquiva de quienes sufren la orfandad, de no saber acompañar lo extinto. La piel se opone a las separaciones de la tierra, del útero, del nacimiento. Se importa el desamparo del río y descubrir los falsos cielos. A veces los niños, las niñas necesitan reír. Han llorado tantas veces en esta ciudad que crecieron las extintas pumarrosas, en la todavía abonadas tierras del Pedregal. Entre mejillas colgantes reconocen la cicatriz. La pérdida también tiene su belleza, pero ¿dónde quedan los esqueletos del viento para poder treparse y llegar al cielo, cantarles a las madres con esa voz de cascarón? En esa casa guardaban las piedras santas. Solo la noche siente la soledad del árbol. Finalmente, ambos en soliloquio miran las estrellas. A veces, los niños y las niñas necesitan reír. Muchísimas gracias.